Yo querría empezar dando las gracias por esta invitación y por la oportunidad de esta charla, y también pues voy a dar las gracias por la amable presentación que me han hecho, que casi me ha sacado los colores. Yo voy a empezar hablando pues de un tema que quizás es un poco más complejo. Bueno, más complejo, está más en sus inicios que lo que hemos visto hasta ahora. Hasta ahora hemos visto que la nanotecnología tiene unas grandes aplicaciones en la industria alimentaria, y de hecho pues, yo también quiero reforzar un poco la idea de que la nanotecnología en unos pocos años probablemente revolucione el tipo de alimentos que nosotros consumimos. Y además, pues quizás querría destacar que las aplicaciones de la nanotecnología se dan a todos los niveles en lo que es la industria y el procesado de los alimentos. No solamente en los productos que se obtienen, de los cuales el ponente anterior pues, ha dado unos ejemplos muy buenos y que además van a servir muy bien de base para algunas de las cosas que explicaré yo, como las y ya he hablado largo de las nanoencapsulaciones, de las formulaciones, etcétera. Pero además pues también tienen interés las nanotecnologías en un montón de procesos, como son las ingenierías a nanoescala, la nanobiotecnología, la síntesis molecular, y también pues en materiales, como hemos visto ya también pues algunas nanoemulsiones, etcétera. Y otro punto importante es que también la nanotecnología nos sirve para implantar mejores sistemas de control y de seguridad alimentaria pues a través de nanosensores y nanobuscadores, que son nuevos dispositivos que permiten pues, el control de ciertos contaminantes en la industria alimentaria de una manera mucho más rápida. Esto pues, nos da una idea de la amplia difusión que tiene la nanotecnología en la industria alimentaria. Esta es una pregunta que puede servir de introducciones, ¿por qué ha tenido tanta difusión la nanotecnología y por qué ha sido tan revolucionaria? Y bueno, pues yo quisiera comentar una serie de características que después también tienen interés para el análisis de estos compuestos. Ya se ha comentado que un nanomaterial son partículas que tienen menos de 100 nanómetros en alguna de sus dimensiones. Y esto pues les da unas propiedades especiales, como ser más pequeños, más ligeros, más duros, más resistentes. Y pues esto ha revolucionado el mundo, ha revolucionado muchísimas ramas del conocimiento y ha traído una serie de nuevas aplicaciones, pues no solo en alimentación, sino también en medicina, en productos de cosmética, etcétera. Todo esto pues un poco que nos puede servir de resumen, casi que es un pequeño, muy pequeño resumen de la parte general de la charla anterior, pero que también nos va a servir un poco como introducción para ver el por qué es tan importante el análisis de los nanomateriales. Hasta ahora de los nanomateriales solo habíamos visto ventajas, y de hecho pues en los últimos 10 años de investigación se ha hecho mucho hincapié en todas sus aplicaciones. Pero desde hace 5 o 6 años pues ha surgido otro problema, y es la posible toxicidad de los nanomateriales. Hasta ese momento los nanomateriales un poco que estaban en sus inicios y pues todo el mundo encontraba sus grandes ventajas, pero poco a poco pues he ido viendo que cada vez se fabrican más nanomateriales. ¿Y cuál es el problema? Que todo en su justo medio está muy bien, pero cuando se empieza a abusar pues empiezan a haber vertidos de nanomateriales al medio ambiente, no sabemos cuáles pueden ser sus efectos, y pues lo mismo ocurre con los alimentos, empiezan a aparecer muchos residuos de los nanomateriales que se utilizan. Entonces pues los primeros estudios sobre su toxicidad pues han puesto de manifiesto que, igual que es posible encapsular un principio activo dentro de un nanomaterial, pues existe una interacción entre los nanomateriales y los sistemas biológicos, y que, como si dijésemos, esta interacción pues puede producir toda una serie de efectos digamos que tóxicos o negativos. Son estas mismas propiedades que han hecho que los nanomateriales sean tan interesantes desde el punto de vista de la industria y de la creación de nuevos productos o de mejorar productos que ya existen, pues los que
al mismo tiempo, digamos que crean unas ciertas expectativas sobre su posible toxicidad, ya que los nanomateriales son más reactivos, móviles y tóxicos que los mismos productos cuando no están en forma nano. Son un poco más grandes porque es mucho más fácil que se distribuyan por el organismo. En este sentido, pues hay muy pocos estudios y bueno, pues sí que se ha visto que los nanomateriales, hay pruebas de que pueden producir un estrés oxidativo, incrementar los radicales libres, y se ha visto pues una cierta relación entre la presencia de nanomateriales en los seres vivos, en los animales de experimentación, y la posible aparición de cáncer, pues una posibilidad de producir mutaciones en el DNA e incluso pues en algunos casos muerte celular. Todo esto un poco que ha alertado a las autoridades en el sentido de que existe un gran desarrollo de aplicaciones de la nanotecnología porque trae unas ventajas incuestionables, pero no existe un control hasta este momento sobre esta nanotecnología y sobre dónde acaban estos nanoproductos. Entonces yo no me voy a extender mucho en esta parte porque después hablará María José y explicará toda la legislación y todo el esfuerzo legislativo que han hecho las autoridades alimentarias, pues precisamente no para, como si dijésemos, limitar el uso de los nanomateriales, sino para poner unos controles y ofrecer una seguridad al consumidor. Entonces yo no me voy a extender sobre ella, pero sí que me gustaría decir que una parte de todos los avances que se han hecho en lo que es el análisis de la presencia de nanomateriales en alimentos, pues hay que agradecerse a esa legislación que un poco ha puesto orden y ha dicho que está muy bien utilizar un nanomaterial, pero que hay que poner pues una serie de controles y una serie de normas que garanticen no solamente que vamos a tener unos productos muy ventajosos, sino que además van a ser seguros para el consumidor. Entonces, pues esto ha sido importante. De cara a establecer métodos de análisis, pues se está intentando clasificar los nanomateriales. Entonces, como ha comentado mi compañero en la charla anterior, pues es que hay muchísimos nanomateriales y es muy complicado. Vamos a empezar por comentar que los nanomateriales pueden ser naturales, han existido siempre una gran cantidad de estructuras en los alimentos, carbohidratos, proteínas que pueden considerarse en la nanodimensión y que son productos naturales que siempre han estado allí, pero que son nano. Y hay que tener en cuenta no solo esta presencia de nanoproductos naturales, sino las complicaciones que pueden traer cuando nosotros queremos analizar. También los hay, por supuesto, de síntesis. En general, los hay con diferentes estructuras químicas y entonces, pues un poco que para este tipo de clasificaciones se ha tenido en cuenta y entonces se habla de nanomateriales derivados del carbón, basados en minerales, orgánicos, que bueno, pues también cualquier material orgánico está basado en el carbón, pero como si dijéramos no es solo carbón, sino lleva otros sustituyentes, y después pues hay toda una serie de compuestos híbridos. Esta clasificación en realidad nos da más una idea de lo complicado que es clasificarlos, y es una clasificación pues que desde cualquier punto de vista todavía puede mejorarse mucho. Pero, por ejemplo, pues entre los derivados del carbón tenemos los funcionalizados, los no funcionalizados, los que son con baja densidad, alta densidad, tenemos carbonos, nanotubos, fullerenos, etcétera. Después pues también tenemos los basados en minerales, que son sobre todo metales y óxidos de metales, etcétera. O sea, esto pues lo que pretende es dar una idea de la gran diversidad de materiales que entran dentro de esta denominación común de nano. Aquí tenemos pues algunos ejemplos dentro de esta clasificación de cómo son las nanopartículas. Pues tenemos diferentes formas espaciales, además de su estructura química. Están los dendrímeros, las nanocápsulas, que ya hemos visto, los liposomas. Un poco pues es interesante, hay que tener en cuenta que los nanomateriales no solo tienen una composición química de cara a su análisis, sino también tienen una forma, y esto es un poco una novedad de cara a su análisis.
Pues lo que ya se había comentado, que los nanomateriales tienen una dimensión entre 1 y 100 nanómetros, pero pueden tenerla en varias dimensiones. Pues si son las 3 nanodimensiones hablamos de nanopartículas, si realmente solo tenemos 2 dimensiones en nanotubos o nanocables, si tenemos una longitud bastante elevada, pues tendemos a hablar de nanofibras, cuando nada más tenemos una dimensión pues se habla de nanopelículas. Y finalmente, pues cuando tenemos 2 dimensiones, también podemos hablar de lo que son nanoplatos. Hay muchas distintas conformaciones y muchas distintas estructuras químicas a considerar, por lo menos desde lo que es el punto de vista de un análisis. Otro punto importante a comentar son cuáles son las fuentes de nanomateriales en los alimentos, porque digamos que no solo queremos buscar nanomateriales, sino que con esta gran variedad de productos que tenemos, pues es interesante saber qué tipo de nanomateriales vamos a querer buscar, cuál es su estructura química o cuál es su composición o su conformación. Entonces hay que tener en cuenta que, aparte de lo que hemos visto, cuántos nanomateriales se utilizan en la fabricación de alimentos, como hemos visto antes con los ingredientes nanoencapsulados, además también nos pueden venir nanomateriales que no hemos adicionado intencionadamente al alimento, sino que aparecen por contaminación, entre ellos todos los que provienen del procesado del alimento, bien porque se utilizan en los procesos, bien porque se utilizan en los envases que envuelven al alimento, incluso bien porque forman parte de las superficies por las que pasa el alimento y van quedando residuos. Y después pues también pueden llegar al alimento nanomateriales por contaminación ambiental, porque hay nanomateriales en el agua, porque mientras se va transportando el alimento, pues del aire, algún vertido, etcétera, se contaminan por nanomaterial. Esto es muy importante porque nos da un sentido muy amplio de qué es lo que podemos encontrar en los alimentos, ya que no hemos de buscar solo aquellos nanomateriales que se utilizan en la industria alimentaria, sino que prácticamente que los podemos encontrar todos, tanto los que se utilizan como los que no se utilizan. Entonces, una de las cosas interesantes a ver antes de abordar lo que es el análisis directamente es cuáles son los nanomateriales más utilizados en general y también cuáles son los más utilizados en la industria alimentaria, porque obviamente, pese a que los nanomateriales pueden llegar a los alimentos por contaminación y de hecho llegan los nanomateriales más diversos, pues quizás también es más fácil encontrar nanomateriales que se han adicionado, lógicamente. Entonces, bueno, esta es una distribución de los distintos tipos de nanomateriales que se utilizan en cualquier tipo de productos, según su composición química, y esto proviene de un inventario que existe del Woodrow Wilson International Center for Scholars, que, como si dijésemos, recoge un listado de todos los productos que contienen nanomateriales. Lo único que pasa es que pues las empresas que los fabrican pueden o no pueden enviar sus productos a este inventario. Pero si nos damos cuenta, y además aquí tenemos los datos que habían en el 2006, un poco en comparación con los del año pasado, y puede verse, entre otras cosas, como cada vez se utilizan más nanomateriales, con lo cual pues cada vez es más fácil que residuos de algún nanomaterial lleguen a los productos alimenticios. Y también vemos pues quizás como uno de los nanomateriales estrella es la plata, también los nanomateriales derivados del carbón, los óxidos de titanio, el sílice, el zinc o el oro. Esto nos da una buena idea de su composición química. Y aquí pues también tenemos otra clasificación, en este caso es más bien en función de la distribución espacial o de la conformación del nanomaterial, y pues también puede verse como dentro de los nanomateriales pues los nanotubos son muy importantes, también los fullerenos, los distintos nanomateriales minerales, los quantum dots, las nanofibras, etcétera, pues forman parte de los nanomateriales más utilizados. Aquí tenemos un pequeño resumen, un poco viene a recoger lo que ya se ha dicho
en la conferencia anterior sobre cuáles son los nanomateriales que más aparecen en la industria alimentaria. Entonces, bueno, pues dentro de los que se adicionan directamente a los alimentos, pues por supuesto tenemos las nanoemulsiones, las micelas que liberan determinados principios activos, las bicapas emulsionadas, etcétera. Mayoritariamente o bien son compuestos para liberar determinados principios activos, o bien se trata de la formación de nanoemulsiones que mejoran alguna de las características. Después tenemos también toda una serie de liberadores controlados. Además, pues nos encontramos con los nanomateriales que se utilizan para la fabricación de envases y que pueden pasar muy fácilmente al producto. Y también hay que tener en cuenta que se utiliza bastante la nanotecnología dentro del sector agrícola, sobre todo en piensos, y también pues en determinados plaguicidas que se fabrican en nanoformas para conseguir pues o bien una liberación controlada del plaguicida o que impacte menos en el medio ambiente, etcétera. Entonces todos estos productos que o bien se adicionan directamente al alimento o bien están en su entorno más directo, pues son los que más van a encontrarse dentro de los alimentos o como residuos. Entonces, desde el punto de vista de su estructura, el nanomaterial es importante porque si enfocamos el análisis desde el punto de vista del control de alimentos, pues por lo menos los que estábamos acostumbrados a hacer control de contaminantes y sustancias tóxicas, etcétera, los nanomateriales suponen un reto importante. Suponen un reto importante ¿por qué? Pues suponen un reto importante porque tradicionalmente el control se hace mediante un análisis químico o bioquímico, donde lo que buscamos es una sustancia química, determinamos que la sustancia química está, la identificamos, la cuantificamos, etcétera, y ya está. Pero a nosotros, en principio, la forma de la sustancia no nos preocupa. Entonces, cuando vamos a determinar un nanomaterial, la situación ha cambiado y aparece un nuevo reto, y es que no solamente hemos de decir que hay dióxido de titanio o que hay sílice. El sílice se utiliza para muchas cosas y se utiliza en nanoformas y no en nanoformas, sino en formas más habituales. Entonces hemos de buscar no solo el residuo del compuesto, sino también hemos de ser capaces de ver si está o no está en esa nanoforma que es responsable de una mayor reactividad y de una parte de la toxicidad. Entonces, bueno, pues características morfológicas de los nanomateriales que hay que tener en cuenta a la hora de buscar su presencia en los alimentos, pues hay muchísimos, como son la forma del nanomaterial, el área superficial, la carga superficial, la porosidad de la superficie, por supuesto la caracterización química, que es a lo que ya estamos acostumbrados, la estructura, además determinar el tamaño y distribución, que es básico, y la concentración a la que está. Estos parámetros claves para la caracterización de nanomateriales, pues la gente que habitualmente trabaja con nanomateriales en la industria está muy acostumbrada a determinarlos. Ahora veremos los métodos que hay muchos y funcionan muy bien. Entonces, ¿cuál es el problema que nos vamos a encontrar cuando pasamos a intentar determinarlos en alimentos? Pues que funciona muy bien cuando uno tiene un nanocompuesto en la mano, es un nanocompuesto puro y va a caracterizarlo. Cuando nosotros ponemos ese nanocompuesto en un alimento donde están concentraciones muy pequeñas en medio de un montón de componentes que tienen concentraciones muy elevadas, pues como proteínas, como carbohidratos, como lípidos, con un montón de otros minerales adicionales y con un montón de otros compuestos, las técnicas que se utilizan para caracterizarlos como producto puro pues normalmente fallan. Entonces, el problema básico que hasta este momento está suponiendo el buscar métodos para su control más o menos rápido. Entonces, bueno, pues es quizás, como si dijéramos, el problema básico en la caracterización de nanomateriales.
Como os comento, pues siempre tradicionalmente el control de un compuesto, esa base es la determinación de la composición química y su cuantificación. Entonces, en ese sentido existen técnicas muy avanzadas, pero en este caso pues hemos de ir a ver todas estas características que son las que nos dicen, no solo por ejemplo si hay óxido de silicio, sino también que ese óxido de silicio está en forma de nanomaterial, que es el punto importante. Entonces, cuando se abarca el control, pues hay que intentar abarcar las dos cosas y además, poniendo otro punto, si nosotros estamos haciendo un control de la calidad de los alimentos, un alimento que a lo mejor es perecedero, todo esto se debería hacer rápidamente. Entonces ahí estamos poniendo un problema adicional y es que no solo hemos de ser capaces de determinar esto, sino además de hacerlo muy rápido. Entonces, digamos que hasta este momento la situación pues, está complicada y desde luego pretender hacer un control de nanomateriales pues todavía es inviable, como iremos viendo. Aquí he recogido un poco un esquema de todas las técnicas que de alguna forma, todas las técnicas analíticas que de alguna forma se han aplicado al control y análisis de nanomateriales. Entonces, pues tenemos muchísimas. Las principales, o como si dijéramos, las que más se utilizan son las técnicas de microscopía y otras técnicas que sin ser de microscopía son técnicas de imagen y bueno, pues sobre todo la microscopía electrónica de barrido y la microscopía electrónica de transmisión siempre han sido como las técnicas estrella dentro del nanomaterial, pero además pues están desarrollando muchas. Después, de cara a establecer cuál es su composición química, pues las técnicas espectroscópicas, desde las más sencillas como pueden ser ultravioleta visible hasta las técnicas rayos X. Y hay que decir que estas técnicas pues, también siempre han sido las preferidas para caracterizar nanomaterial, más que las otras, aunque las otras también se pueden utilizar. Por supuesto, la cromatografía y las técnicas relacionadas, que hay que tener en cuenta que son sobre todo técnicas de separación. En el caso de los nanomateriales pues hay que tender a utilizarlas de una manera un poco diferente y es ir hacia separar las partículas pues, no en función de su polaridad, en función de su volatilidad, como nosotros estamos más acostumbrados, sino en función muchas veces de su tamaño de partículas, por lo que realmente hasta este momento ha dado resultado. La espectrometría además es acostumbrada a todo esto. En los últimos años ha sido un boom que también ha revolucionado la determinación de compuestos y pues tiene su aplicación desde este campo de los nanomateriales y después pues si no me pasa existen un montón de otras técnicas que se aplican para casos concretos. Aquí pues también he recogido e intento simplificar un poco cuáles son las técnicas que se aplican para elucidar cada una de las distintas propiedades del nanomaterial. Después, solamente voy a remarcar los puntos más importantes. Y cuando nosotros queremos ver el tamaño y la distribución de las partículas, es decir, saber si ahí tenemos algo en forma nano o no, pues desde luego las técnicas que más se utilizan, o la que más se utiliza es la microscopía. A pesar de que pues, técnicas tan sencillas como la centrifugación y la filtración pues, también tienen un campo donde que se pueden utilizar las cromatografías y después pues, cuando hacemos una caracterización química generalmente si tenemos la suerte que podemos hacerlo así pues lo ideal es poder combinar una técnica microscópica con una técnica espectroscópica y de esta manera pues un poco ver simultáneamente tamaño y composición, que sería el ideal. Aparte de todo, pues aquí hay un listado de muchísimos parámetros que pueden medirse en una nanopartícula y un poco pues cómo se pueden, o los métodos que se pueden utilizar, y vamos, desde cosas que para determinar los nanomateriales pueden ser muy importantes a otro tipo de propiedades pues, como puede ser la estabilidad del compuesto que se encapsula en los nanomateriales que habéis tenido antes, básicamente ver un ejemplo con la astaxantina, uno de los tipos de astaxinas está bastante interesante que bueno, pues ilustra un poco para qué se puede utilizar dentro de su nanomaterial las técnicas. Mientras nosotros estamos
solo la inclusión o con el nanomaterial puro, en principio su análisis no tiene un gran problema, pero los problemas empiezan cuando nosotros pasamos a intentar determinarlos en un área. Entonces, bueno, pues aquí tenemos un pequeño resumen de los trabajos que existen en la bibliografía y que trabajan con alguna matriz real de anime. Yo tengo que decir que aquí he puesto 6 porque me han parecido los más representativos, los distintos métodos que se utilizan, un poco que muestran la problemática de la situación, pero pues si una busca mucho, pues se encuentra 12. Esto pues da una idea de que esto es una idea incipiente y que es un problema en el que todavía hay que trabajar porque no está totalmente resuelto. Entonces, si nosotros nos fijamos, pues nanomateriales se han determinado en un montón de, bueno, de unos cuantos alimentos, sobre todo en alimentos líquidos, en alimentos ricos en carbohidratos, también en alimentos ricos en carbohidratos, derivados de los cereales, en animales, en productos de origen animal, y son más o menos los productos. He elegido algún trabajo porque es interesante, pues que realmente no estaría en el límite de lo que es un trabajo de determinación de un alimento y de determinación del medio ambiente. Como estaba dedicado a muestras biológicas, ya determinados tipos de animales, pues bueno, todas las técnicas que tienen cabida ahí, normalmente pues también tienen cabida en otra matriz biológica como puedan ser los alimentos. Entonces, pues si nos damos cuenta, estos son los alimentos con los que se ha trabajado y qué tipo de nanopartículas se buscan. Pues generalmente las nanopartículas que más se han buscado y que tienen unos métodos de análisis más desarrollados son las nanopartículas inorgánicas. ¿Por qué? Pues porque es un problema más fácil de resolver, hay que decirlo. Si nos damos cuenta, pues realmente en partículas orgánicas como es el carbono o incluso los fluorenos, pues el número de métodos es mucho más pequeño y además ahora los veremos un poco más en detalle. El análisis pues no está totalmente resuelto. La cosa que nos llama la atención, voy a llamar la atención, es que es el tema de la extracción. Es decir, ¿qué hemos de hacer? Muchas veces, de alguna manera, sacar el nanomaterial de la muestra y aislarlo. Volver a ese producto puro que es más fácil de caracterizar. Entonces, en general, existe una dicotomía, y es que muchas veces nosotros utilizamos un proceso de extracción, nos cargamos la nanoforma. Es muy fácil que esta nanoforma, pues debido a cambios de pH, a cambios de disolvente, desaparezca. Entonces, no hemos ganado nada, con lo cual hay que tener muchísimo cuidado durante un tiempo. Y antes de empezar a hacer análisis en serio y reales, pues, se recomendaba intentar determinar el nanomaterial directamente en el alimento. Esto es prácticamente imposible y al final hay que extraerlo. Entonces, si nos fijamos, pues tenemos una serie de procesos bastante largos y laboriosos y que además, pues en muchos casos, hemos dicho que por vía húmeda destruyen la nanoforma. No siempre es posible determinar el compuesto en su nanoforma. Y después, si nos fijamos en los procedimientos de determinación de nanomateriales, ya vamos viendo otra cosa importante, y es que pues, nunca existe un solo método para determinar el nanomaterial, sino que al final hemos de utilizar distintas técnicas y un poco juntar la información que nos dan estas técnicas para poder asegurar que es un alimento de un nanomaterial, en qué cantidad lo hay y cuál es su composición química. Entonces, pues si nos fijamos en esta tabla, que recoge un ejemplo pequeño pero bastante representativo, lo que se ha hecho hasta el momento, pues que somos un poco realistas, pues iremos dando cuenta, hemos siempre visto una cosa, de que esto es imposible hacerlo rápido. Lo que lleva mucho trabajo, entonces pues, muchas veces el análisis no es viable para hacer un control de productos alimenticios, digamos, periódicos, que sería un control rutinario. Pero de todas formas, en lo que os voy a contar, pues tampoco quiero ser tan pesimista. Sí que están empezando a aparecer unas bases, yo supongo que en un futuro muy cercano pues sí que permitirá
ya desarrollado métodos de screening pues, que permitan determinar cuánto nanomaterial hay, de qué forma está y de una manera rápida. En este caso, pues, la solución se suele encontrar trabajando. De los distintos métodos que hay, pues los preferidos son los métodos basados en la microscopía electrónica. Aquí simplemente recogen un esquema de varios métodos microscópicos pues, para que se vea la gran variedad que hay. Yo creo que la idea de esta charla no es ir describiendo cada uno de los métodos, porque muchos conocéis, pero es un poco pues, que tengáis una idea de que existe una gran variedad de métodos y que según el método, según lo sofisticado que sea, o según sus características particulares, pues se pueden buscar cosas más idóneas en él. Otra cosa también que quería destacar, pues bueno, es que la microscopía electrónica, de cara a determinar nanomateriales en alimentos, meterlos dentro del alimento, está bastante desarrollada, y entonces pues hay toda una serie de protocolos pues en función del tipo de muestra. No es lo mismo determinar nanomateriales en muestras nanomateriales inorgánicos que nanomateriales orgánicos, ni hacerlo muestras líquidas que muestras sólidas. Entonces, pues al principio había problemas porque los nanomateriales orgánicos no se podían ver bien con los microscopios electrónicos de transmisión, etc. En la actualidad, pues esto ya se ha solucionado. Existen métodos, protocolos, de maneras un poco de mejorar esa visibilidad, pero si nos damos cuenta, al ver este esquema, pues sí que podemos apreciar que realmente es sencillo nada. Que hacer una microscopía electrónica de un alimento para ver si dentro hay nanomateriales o no, lleva muchísimo tiempo y requiere pues, una preparación de la muestra muy intensa, desde utilizar biotecnologías a utilizar beber en persinas, etc. Lleva un protocolo que necesita mucho tiempo y después, pues además, hay que teñir en algunos casos, congelar en otros, en fin. El tratamiento pues, es complicado y obtener una buena micrografía pues, lleva su tiempo y da un poco práctico para lo que es el análisis de rutina. Sin embargo, pues aquí muestro unas fotografías que son interesantes porque en este caso, por ejemplo, tenemos simplemente una célula. En este caso tenemos una célula, son imágenes en este caso de microscopía electrónica de barrido, en este caso de microscopía electrónica de transmisión, y aquí sí que se puede observar, pues, por ejemplo, cómo se ven en las nanopartículas de plata. Aquí, por ejemplo, tenemos lo mismo, pero en este caso en agua. Este caso, pues, en una emulsión agua-aceite, y voy a enseñar cómo vamos pudiendo observar las partículas en su nanoforma. Aquí, por ejemplo, es otro ejemplo interesante. En este caso es microscopía de barrido y lo que se está observando son partículas de sílice. El sílice en su nanoforma hoy en día ya se utiliza como aditivo. Existe un aditivo que es el E551, no me falla la memoria, en el que las nanopartículas no se ve comercializa como una nanopartícula, pero se ha visto que por el proceso de fabricación el aditivo que se obtiene está en nanoforma. Y entonces, pues este es un ejemplo curioso porque son distintos tipos de alimentos que se han sometido a digestiones in vitro. Se ha simulado pues, tanto la digestión que ocurre en la boca, con la saliva, como la que ocurre a nivel gástrico, hecho con café, con sopa, con una comida muy típica holandesa, que también el trabajo de los pancakes, una mezcla entre un crema y una tortilla. Y pues aquí puede verse, por ejemplo, en este caso las partículas blancas son las partículas de sílice, los agujeros negros que se ven se corresponden a la red donde se coloca la muestra, que no tiene nada que ver con las nanopartículas, pero sí que los círculos blancos y grises pues, son nanopartículas, y
Entonces, pues aquí se observa como pH 7 están totalmente dispersas, cómo pueden llegar a aglomerarse. Aquí tenemos pues, imágenes donde poco a poco se va magnificando esa nanopartícula o se va combinando con otras técnicas como los rayos X de energía dispersa, pues para establecer dónde está el sílice, la unión a otro tipo de átomos, etc. Finalmente, pues aquí tenemos otro ejemplo. En este caso lo que estamos viendo son las branquias de una trucha arcoíris que se ha tratado con óxido de titanio. Y entonces, pues aquí estamos utilizando otra técnica que es una variación de la microscopía de dispersión de Raman, y donde pues, se puede ver, por un lado, se distinguen las distintas células de la lámina branquial y pues, las nanopartículas que aquí las tenemos de óxido de titanio. Conforme más sofisticada es la técnica, pues conseguimos ver determinadas características. También hemos invertido mucho más tiempo. Y pues, otro ejemplo, que este es curioso porque en este caso lo que estamos utilizando es una microscopía de barrido con láser confocal. Y en este caso, pues, como puede verse, esto se trata de nanopartículas que aparecen en leches en el trabajo. En ningún momento se dice con qué nanopartículas se trabaja, sino lo que están es simplemente buscando la forma nano. Y entonces, pues, como no está excesivamente claro, al estar con la matriz o estar inmersos en la matriz de la leche que tiene otras estructuras, pues lo que hacen es ir mejorando el tema, aplicando toda una serie de algoritmos matemáticos que permiten seleccionar las posibles nanopartículas y después además aplicando toda una serie de análisis estadísticos, sobre todo el análisis de componentes principales, pues para ver qué tipo de nanopartículas pueden estar adicionadas y qué tipo de partículas pueden ser propias de AES, con lo cual pues vemos que esto se puede complicar hasta el infinito y que cada una de las avances pues, requieren mucho tiempo, son muy costosos. Y bueno, pues quizás como resumen de todo lo que hemos visto, podemos destacar las ventajas y los inconvenientes que tienen las técnicas microscópicas, y la ventaja, por supuesto, es la visualización y localización de las nanopartículas. Nosotros sabemos y además sabemos que es nano, podemos calcular su tamaño y la distribución de tamaños. Pero el inconveniente que tiene asociado es que nosotros vemos la nanopartícula y sabemos que es nano, pero no sabemos nunca de qué está hecha. Entonces, bueno, una ventaja es que, aunque no podamos ver esto en la microscopía electrónica, se puede combinar bastante fácil, y el tema fácil pues lo pongo muy entre comillas, porque nada acaba de ser fácil, con técnicas espectroscópicas que nos den un poco la composición. Es un sistema lento, pero que da una buena información y fiable. Y el gran inconveniente pues, es lo laborioso, que es pensar en dedicarnos a controlar los nanomateriales en los alimentos de forma rutinaria. Vamos a hacer 100 alimentos hoy y 100 mañana, haciendo una microscopía electrónica. La ilusión también se vive, no es posible. Aquí sí que es un ejemplo de cómo se pueden combinar la microscopía con otras técnicas como los rayos X, en este caso por dispersión energética, para ver la nanopartícula en la micrografía y después analizar su composición. Esto es en un producto, esto en concreto es en un producto de panadería de origen italiano, donde pues, se hizo un estudio para ver cuántas nanopartículas se podían encontrar, y el principal problema de este estudio es que aquí tenemos, y vemos que hay nanopartículas, aquí tenemos la composición en minerales, pero no siempre se puede asociar que ese mineral viene en concreto de la nanopartícula, sino que lo único que sabemos es que está en la muestra. Una ventaja de esto, y que es por lo que nosotros muchas veces hoy se comenta que el análisis de nanomateriales inorgánicos está más avanzado que el de materiales orgánicos, es que los nanomateriales inorgánicos que se utilizan
pues muchas veces son plata, oro, óxido de titanio. Entonces, pues en los alimentos de forma normal ni hay mucha plata ni mucho oro. Y nosotros, pues si encontramos oro, encontramos plata, que es lo que podemos presuponer que vienen del nanomaterial. Con lo cual, pues es una manera de que el análisis avance. Entonces aquí pues hay un ejemplo de lo que muchas veces se suele hacer con estos nanomateriales que contienen elementos, como si dijésemos, raros, y que nosotros sabemos que va a ser muy difícil identificar en un alimento que no se ha adicionado de nanomateriales, que es recurrir a las técnicas tradicionales de siempre para determinar metales. Cogemos el alimento, le aplicamos una digestión por vía húmeda, buscamos la adecuada y a continuación, pues o bien utilizando el ICP masas o bien utilizando el ICP con un detector más convencional, pues vamos viendo qué elementos químicos tenemos. ¿Qué es oro? Pues por supuesto ha de venir de un nanomaterial, porque nadie adiciona sino oro a los alimentos. Si es plata, pues también podemos tener la seguridad. Por ejemplo, pues si es cerio, que también es un elemento que de forma natural en los alimentos está a muy bajas concentraciones. Y en el caso de los otros elementos, pues nuestro problema es que nunca sabremos si estos elementos estaban de manera natural en el alimento, si nos vienen de un nanomaterial. Pero bueno, en el caso, por ejemplo, de que queramos buscar o que queramos hacer un screening a ver si se les ha añadido nanomateriales de oro a los alimentos, pues este método sí que es rápido y sí que permite analizar 100, 200, 300 muestras en un tiempo relativamente corto y además cuantificarlo y saber cuánto nanomaterial se ha podido adicionar. Como digo, pues nos dan la caracterización química, pero no nos generan información sobre su estado físico, y la gran ventaja sí que es que se puede cuantificar, porque hemos de pensar que si hacemos un control de nanomateriales para ver si este alimento es seguro o no es seguro en función de los que tiene, pues un punto muy importante va a ser poder decir cuánto nanomaterial hay dentro del alimento. Aquí tenemos otro ejemplo, y además este ejemplo para mi gusto es uno de los más curiosos que existe, donde ya hemos ido a técnicas más convencionales desde un punto de vista del análisis de alimentos y del control y la seguridad alimentaria, como es el desarrollo de un biosensor. Este biosensor se ha desarrollado para determinar nanopartículas de plata. Siempre estamos en aquellas pues, que no son demasiado corrientes. Entonces, en este caso, pues, se ha utilizado un sensor de resonancia de plasma, que son sensores más o menos comerciales en los que uno elige, como si dijésemos, cuáles son los sustratos biológicos que quiere añadir para solucionar su problema. Y entonces se ha visto que utilizando la metalotioneína humana, inmovilizándola en la superficie de este chip, pues esta proteína es capaz de retener las nanopartículas de plata. Y no solamente es capaz de retener las nanopartículas de plata, sino además de cuantificarlas. Con lo cual esto sí que es un sistema que puede ser muy útil para hacer un control rutinario, porque es muy rápido y además es cuantitativo. Tiene todas las ventajas. Aquí, pues, bueno, un poco que dentro del estudio se demuestra, otra vez volviendo a las microscopías electrónicas, que realmente estamos hablando de nanomateriales y cuál es la distribución de tamaños, que oscila entre 5 y 45 nanómetros. Y aquí, pues, lo que se muestra es cómo se va modificando la respuesta en función de la concentración. Son dos tipos de nanomateriales, no voy a entrar en las características, pero son dos tipos distintos de nanomateriales que contienen nanopartículas de plata, un poco con objeto de ver la versatilidad del biosensor. Entonces, los resultados que se han obtenido, además se han aplicado a muestras reales de tomate, de lechuga, etcétera, digamos que son muy alentadores. El problema es que la parte que a mí nunca me ha quedado clara es si este tipo de sensores se unirán a todo tipo de plata, pero estamos en que los alimentos plata, pues cuando hay a partir de una cierta concentración visibles que viene porque se ha añadido una nanopartícula. Entonces estamos un poco jugando con eso, que realmente es un sistema muy bueno para determinar la presencia de un determinado compuesto químico, pero la información sobre las características de la nanoforma, pues realmente estamos siempre volviendo a los inicios, y es que nos lo está dando
una imagen microscópica. Entonces, un poco pues plantear el problema que hay, porque realmente es en la situación en la que nos encontramos, y se han realizado pues muchos avances si comparamos con el principio, pero todavía queda muchísimo por hacer. Aquí tenemos otro ejemplo, y aquí estamos volviendo a la microscopía, aquella en que distintos alimentos que habían sido tratados con un aditivo que contenía óxido de silicio en nanoforma se sometían a distintos tipos de digestión, y entonces aquí sí que ya también se aplica otro tipo de técnica analítica, que es una cromatografía hidrodinámica, y después pues se detecta por ICP masas. ¿Qué es la cromatografía hidrodinámica? Es una especie de cromatografía de permeación sobre gel. Yo sé que muchos dirán, ¿para qué explico esta tontería? Pero también lo que hay muchos estudiantes, y entonces pues quizás un poco. Y entonces es simplemente una especie de cromatografía de permeación sobre gel, básicamente, tiene otras características, en la que a lo que al final nos interesa es que nos está diferenciando, nos está separando los compuestos en función del tamaño de partícula. Entonces aquí nosotros obtenemos el pico y podemos saber el diámetro en nanómetros. Entonces, pues por ejemplo, nosotros sabemos que estamos trabajando con unas partículas de sílice que tienen un diámetro aproximado de 30 nanómetros. Entonces, desde ese punto de vista, esta técnica sí que es muy interesante, porque estamos buscando óxido de silicio, y ICP masas nos está diciendo su composición química, mientras que la separación directamente nos dice cuál es el tamaño de partícula de ese sílice. Con lo cual, es una técnica que bueno, tiene un potencial de futuro importante. Ahora, el único problema que tiene es que si nos paramos a pensarlo, aquí no se ha hecho ningún proceso de extracción, lo que se están aplicando son indistintamente pues, a los alimentos que se han tratado en agua, se han digerido en saliva, en el estómago o en el intestino, pero si pensamos, pues aunque no hayamos hecho un pretratamiento de la muestra, una digestión es un tratamiento bastante drástico. En este caso funciona bien porque las nanopartículas no se destruyen. Aquí tenemos otro ejemplo donde el problema de al menos detectar las nanopartículas se ha resuelto utilizando una técnica de difracción de rayos X. Entonces, es importante, aquí tenemos un ejemplo obtenido en el caso de la leche, y mediante esta difracción nosotros lo que hacemos es determinar los distintos elementos químicos. Entonces, pues si nos fijamos, esto es una muestra de leche sin tratar con nanopartículas, y he seleccionado este ejemplo porque da una idea muy buena de cómo se va complicando la cosa en los alimentos por toda la serie de sustancias que son propias de alimentos. Es decir, pues la leche tiene un contenido elevado en calcio, y un calcio nos da una señal, en potasio, en cloro, en azufre, en fósforo. Entonces pues todo esto son señales. En este caso, pues ¿qué es lo que buscamos? Elementos que no son habituales en los alimentos. Aquí vemos el caso de esta misma muestra de leche con estos mismos iones, y donde podemos ver la nanopartícula de sílice. Y aquí pues tenemos un caso donde se intenta aplicar esta técnica a las nanopartículas de plata, pero aquí ya no funciona tan bien, porque si nos fijamos, pues en la zona de estas nanopartículas de plata ya tenemos pues el fósforo, y habrá más interferencias y será más difícil de apreciar. Otro intento que se ha hecho también ha sido, en este caso se aplican técnicas de rayos X, pero no para determinar así en su conjunto en el alimento, sino para ver en superficie donde aparecen los compuestos. Y finalmente, pues aquí a lo que se tiende es a demostrar que realmente estas técnicas son lineales, y que realmente pues tenemos
la posibilidad no solo de ver el nanomaterial, no solo de hacerlo un poco más rápido que con una microscopía, sino además de cuantificar el compuesto. Aquí se muestra con distintas diluciones cómo se va incrementando el contenido en óxido de silicio dependiendo del tipo de muestra de alimento. Tenemos agua, café y leche, con lo cual pues una de las ventajas que se atribuyen a esta técnica es que no influye en la matriz y podemos cuantificar. Y bueno, pues aquí tenemos una línea que nosotros podemos pensar que es una recta de regresión, pero que no lo es. Simplemente es para que se vea que realmente hay un incremento de la concentración que es proporcional, o sea, un incremento de la señal que es proporcional a la concentración. Porque hasta ahora hemos estado viendo estas técnicas, hemos estado viendo que funcionan, que sirven, que nos han permitido avanzar en este campo, aunque queda pues como muchísimo por hacer, pero tenemos un problema adicional cuando queremos cuantificar los nanomateriales. Es que nosotros, ¿cómo cuantificamos siempre? Pues cogemos un patrón analítico, que nosotros tenemos ahí un peso estupendo y una concentración muy exacta, que además preparamos como nos haga falta, con todo tipo de cuidado, de buenas prácticas de laboratorio, casi que lo mimamos para que la concentración sea exacta y sea reproducible. ¿Qué problema tenemos con los nanomateriales? Pues que no siempre hay estos patrones analíticos. Entonces, pues claro, muchas veces podemos tener una técnica que sea lineal, que nos permite hacer una aproximación a la concentración, pero que no podemos llegar a cuantificar. En este aspecto, pues al final hablaré un poco de qué nanomateriales existen y qué no. Este es un ejemplo que es muy interesante porque es de los poquísimos que hay para ver para buscar nanopartículas orgánicas. Y aquí además es un trabajo donde los autores caracterizan las nanopartículas orgánicas, pues incluso con una técnica tan sencilla como es midiendo la absorbancia al ultravioleta en alimentos. Esto está hecho en pan, en caramelos, etcétera. Pero si nos fijamos, pues aquí tenemos el proceso de extracción que utilizan. En primer lugar diluyen con metanol, después concentran y centrifugan, después hacen una larguísima cromatografía en columna, que no es para describir con toda su intensidad, pero utilizan una columna de sílice, diluyen con diclorometanol, la columna es grande, con lo cual lleva muchísimo tiempo, y después el extracto que ya hemos purificado además lo sometemos a una diálisis. La diálisis un poco que también nos permite separar en función del tamaño de partícula. Solo una nanopartícula puede atravesar determinadas membranas de diálisis. Entonces, pues nos permite separar muy bien. Bueno, yo no me he acostumbrado en toda la presentación a este pasador automático, pero entonces aquí pues tenemos un poco el alimento de partida. Los espectros que se obtienen de fluorescencia, en este caso tenemos distintas energías de emisión, porque se han tratado con distintas energías de excitación, pero por ejemplo poder hacer un espectro de fluorescencia también es muy sencillo. Bueno, aquí tenemos las fotografías de cómo quedan los distintos extractos una vez dializados y hechos todo este larguísimo proceso, cuando se ven a través de distintos tipos de luz. En un caso tenemos luz blanca y en otro luz ultravioleta, pero puede verse que aquí el proceso que se ha tenido que utilizar para purificar estos extractos pues realmente no es un proceso que sea muy viable desde el punto de vista del tiempo. Al final, pues también para asegurarnos de que son nanopartículas y de cuál es su tamaño y distribución, pues también se ha tenido que hacer microscopías electrónicas. Y bueno, pues uno de los sistemas que parece que está bastante resuelto es el tema de determinar fullerenos. Los fullerenos salen bastante bien separados de acuerdo con su nanoforma, si los determinamos por cromatografía líquida de alta resolución, y además pues esta es señal de espectrometría de masas, con lo cual es bastante sencillo. Son los dos únicos casos donde se determinan partículas orgánicas en sus nanoformas. Entonces, bueno, pues los he puesto porque realmente son curiosos y un poco pues dan una idea
de que en el caso de las nanopartículas orgánicas pues hay que intentar ir por otras técnicas que sean un poco más afines a los compuestos orgánicos. Finalmente, lo que comentaba es de qué tipo de nanopartículas existen, son adecuados para obtener materiales de referencia y de cuáles hay materiales de referencia. Para no decir mentiras, de los fullerenos de carbono 60 en este momento sí que hay patrones de referencia. En el momento en el que esta tabla pues ya tiene un año y sin querer pues las cosas avanzan un montón y se va procurando pues eso, que cada vez haya más patrones de referencia, que cada vez sea más fácil tener ese patrón analítico, que si es posible utilizando alguna técnica nos dejará cuantificar las cantidades en los alimentos, etcétera. Y bueno, pues quizás para acabar y sacar un poco de conclusiones de lo que ha sido esta charla, pues comentar que el análisis de nanomateriales, pues ya veis que de todas, que puede ser que todas las charlas la mía sea la más experimental de todas, porque es que se ha hecho poquísimo y pues lo que se intenta es aplicar técnicas y quizás pues está pasando que pasa en todos los inicios de investigación, que solo nos encontramos con pegas. Hasta que se puedan resolver y que las cosas sean viables, pues realmente está en sus inicios y además hay muy pocos trabajos experimentales. El análisis está dividido en dos tipos de métodos, lo cual tiene un punto de vista que no es bueno porque duplica el trabajo para un control de rutina, y es que por un lado hay métodos para analizar la forma estructural, que es para decir si tenemos un nanomaterial, y por otro siempre son técnicas para analizar la composición química, con lo cual nos obliga a duplicar el trabajo y juntar información para poder obtener un resultado. Actualmente solo es posible cuantificar nanopartículas en unos casos muy excepcionales, porque se tiene que, como si dijésemos, se tienen que combinar todos los astros y todos los elementos para que ello pueda suceder. Tiene que existir el material de referencia, tenemos que utilizar un método que resulte ser lineal y nos lo permita, y entonces pues realmente tenemos uno o dos casos en los que sí que vamos a poder cuantificarlos. Hacer un screening rápido de nanomateriales en alimentos pues todavía es una utopía. Una de las cosas que puede resultar más convenientes es el nanosensor que he enseñado y que se está desarrollando, pero que tampoco garantiza la nanoforma. Y por último, pues bueno, que eso sí que hay que decirlo, que aunque aquí parezca que hay muy pocos trabajos, pues si uno compara con lo que se ha hecho hace 2 años pues no había ninguna aplicación real en alimentos, con lo cual pues demuestra que poco a poco, a base de muy pocos trabajos y muy costosos, pero con resultados interesantes, pues se va mejorando y se va ampliando el abanico, y bueno, pues en un momento esto será como uno de estos booms donde empezarán realmente a haber técnicas o a ver qué técnicas son las que ofrecen buenos resultados y ir mejorando sus problemas, y bueno, pues realmente sí que pienso que el futuro es que se podrán controlar de forma adecuada los nanomateriales. Bueno, pues con esto ya termino mi charla y pues nada más que agradecerles mucho a todos la atención.